Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos presentarles la preparación a la asesoría en álgebra lineal, pero para no solo los ingenieros de nuestra seccional en la Universidad de Antioquia, sino para los matemáticos, los del programa de matemáticas. Entonces también ingeniería en agropecuaria y matemáticas. Para los de matemáticas puras tenemos este libro que lo tomaron como libro guía para este curso, llamado Álgebra Lineal, con el uso de MATLAB. Entonces nosotros lo vamos a hacer, pero con el uso eh, en Python. Entonces lo vamos a tener esa estructura dentro de la carpeta para asesorías, investigación en asesoría. La vamos a poner en la asesoría que tiene que ver en álgebra lineal, pero entonces tenemos esta que es para los ingenieros y esta que dice asesorías matemáticos, este primero, y esta es para la asesoría para los ingenieros desde el módulo 1 hasta, tenemos aquí preparado hasta el módulo 5. Y en cuanto a los matemáticos, entonces tenemos el primer tema que es álgebra de matrices y el segundo espacios vectoriales. En álgebra de matrices entonces empezaremos con sistemas de ecuaciones lineales, luego con operaciones con matrices y vectores, luego con inversa de una matriz, luego con operaciones elementales de fila y matrices elementales y el concepto de inversa lateral. Por ejemplo, para el sistema de ecuaciones, entonces tendremos nuestro cuaderno Júpiter que nos permite ver el tema y ejecutarlo con lenguaje Python para aprender desde la experimentación científica a través de un lenguaje de programación. El libro está diseñado para MATLAB, esto lo haremos con Python. Y acá pues, entonces, acá en este cuaderno vamos a poner siempre la lectura al libro, en este caso, al libro ya a la lectura al libro, ya no de Clara Elena, de ingeniería, sino el libro de Omar Saldarriaga. Entonces aquí vamos a ponerle que es para, ya es el libro de Omar Saldarriaga, Saldarriaga, del Instituto de Matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia. Y este es en cuanto a la primera lectura, es en cuanto al capítulo 1. Ese capítulo 1, entonces aquí este es, ya no es por módulos, sino por capítulos. Entonces acá le ponemos en cuanto al capítulo 1, empezaremos con ese capítulo 1 y entonces generaremos video para él y también el video de presentación de manera manuscrita de los ejercicios, de demostraciones sobre todo, y también ya para este mismo capítulo 1 y también la presentación en cuaderno Júpiter del tema, del mismo tema, y ya bueno, el programa del curso, entonces ya para los matemáticos, entonces ya este que hay aquí es para los de ingeniería, entonces generaremos también el programa para incluir el programa del curso, el acceso al programa del curso para los matemáticos. Entonces pondremos ese vínculo para el programa del curso de álgebra lineal para matemáticos. El programa del curso de álgebra lineal para matemáticos. Entonces, así queremos como una asesoría más sistematizada. Este programa lo vamos a poner entonces acá en asesoría de los matemáticos, entonces lo ponemos acá en la asesoría de los matemáticos en álgebra lineal, entonces le ponemos en la carpeta 0 el programa del curso y entonces aquí tendremos la carpeta 0, programa del curso de álgebra lineal para seguir la asesoría de acuerdo teniendo en cuenta el programa del curso. Entonces aquí me voy para descargas y me voy al programa del curso. Bueno, creo que lo tengo aquí mismo en recursos de enseñanza en cuanto a lineal álgebra, álgebra lineal, y aquí ya está álgebra lineal para matemáticos. Entonces este lo tomamos y lo ponemos entonces en el programa del curso acá, porque entonces lo pueden acceder a ese programa. Bueno, este es álgebra lineal matemáticos, este es el libro guía
Y también les voy a poner el programa lineal control C. Y entonces en el programa y libro guía. Entonces aquí les voy a poner como, entonces que la carpeta se llame programa del curso y libro guía. Y libro guía. Entonces así tienen todos los recursos, los cuadernos de la asesoría en cada uno de los capítulos. Y, y vamos a primero, en este primer video, entonces a mostrar la lectura a la primera parte sobre sistemas de ecuaciones. Aquí ya tenemos el cuaderno sobre sistemas, entonces el video de lectura a ese cuaderno que va a ir aquí en vínculo en esta parte. Entonces, aquí ya pondremos entonces los estudiantes que asesoramos. Entonces, aquí voy a actualizar para que las fotos podamos jugar en el vínculo de los asesorados en matemática. Entonces, aquí ponemos pues inicio de preparación a la asesoría en álgebra lineal para matemáticos o para estudiantes de matemáticas puras en nuestro campus Caucasia. Y aquí ya lo actualizamos para poder tomar la foto de los asesorados, ponerlos acá. Entonces aquí nos vamos a donde puedes obtener estos cuadernos para hacer la práctica de aprendizaje utilizando el lenguaje Python. Entonces acá nos vamos a, eso se llama investigación en asesoría. Investigación en asesoría y se va para la carpeta de asesoría en álgebra lineal, que es de los primeros, y ya se va para asesoría en matemáticos. Y aquí, bueno, pero entonces dentro de asesoría, pues vamos a las imágenes y tomamos las de hoy. Entonces, aquí creo que tenemos la asesoría del marzo 26. Creo que este es de marzo 6, que es de hoy. Y tenemos, estos son algunos de los estudiantes. Bueno, aquí tendremos otra más, si tenemos los matemáticos. Así, aquí están algunos de ellos, Santiago y algunos de los profesores. Copiar dirección de la imagen y le ponemos acá para tener control V unas de las imágenes de los asesorados, de algunos de los asesorados. Aquí algunos. Después vamos a poner aquí la lista de los estudiantes, de ellos específicamente, y acá aquí ya ponemos, pues entonces esta es la parte de sistemas de la sección 1 de capítulo 1, capítulo 1, sección 1, que es el de sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales. Y bueno, entonces acá vamos a lo de la lectura y aquí vamos poniendo las representaciones gráficas para ello. Vamos a la parte del libro, ahora sí, acá. Y entonces en el capítulo de álgebra de matrices, capítulo 1, vamos a la parte de la lectura, a la sección de sistemas de ecuaciones lineales. El autor nos presenta en el capítulo 1, álgebra de matrices, que en este capítulo exhibirá el método de matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Después se definen las operaciones entre matrices. Bueno, después se definen las operaciones entre matrices, el producto de matrices y la inversa de una matriz. Se termina el capítulo con algoritmos para calcular la inversa de una matriz y las inversas laterales de una matriz. Empiezo entonces con sistemas de ecuaciones. Entonces conozcamos en esta sección, bueno, comenzamos esta sección ilustrando un ejemplo del tema central del capítulo, lo cual es la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Ese es el tema central de este capítulo. Usaremos este ejemplo para introducir el método de solución, conocido como en matrices. Para mayor claridad, comenzaremos definiendo algunos de los objetos que usaremos en esta sección. Empieza primero definiendo el concepto de sistemas de ecuaciones en un conjunto finito. Bueno, un sistema de ecuaciones es un conjunto finito de ecuaciones. Aquí vamos a ver si acá,
es un conjunto finito de ecuaciones, bueno, un sistema de ecuaciones es un conjunto finito de ecuaciones, y una ecuación lineal es una ecuación que tiene la forma a1x1 hasta amxn igual b, donde los a1 hasta m y los b son constantes reales y los x1 hasta xn son las variables incógnitas de la ecuación. Eso vamos a entender como la ecuación lineal, que es en realidad pues una combinación lineal de unas variables x1 hasta xn, donde los escalares de la combinación lineal son números reales, y eso igualado a un término independiente b. En este caso decimos que la ecuación es una ecuación lineal en n variables, y a los números a su 1 hasta su m se les llama coeficientes de la ecuación, y a la constante b se le llama término independiente. De acuerdo a eso, un sistema de ecuaciones lineales es de la siguiente forma. Entonces él va a tener la primera ecuación lineal hasta la décima. Entonces vamos a ponerle dos índices a los coeficientes para indicar, y un índice al término independiente para indicar el número de la ecuación, y el segundo índice para indicar la variable, bueno, el primer coeficiente de la primera variable, es decir, para indicar cuál es el coeficiente de la variable que estamos en cuestión. Entonces el primer índice para la fila o ecuación, el segundo para la columna o coeficiente de la variable. Entonces así tendremos a su 1, 1 por x1 hasta a su 1n por xn igual b1, y hasta a su m1 x1 hasta a su mn xn igual a bm. A este sistema de ecuaciones también lo llamaremos sistema lineal. También definimos que una solución a un sistema de ecuaciones en n variables es una n-tupla de ecuaciones de la forma x1 igual a alfa 1 hasta xn igual a alfa n, con alfa 1 hasta alfa n números reales, que satisface todas las ecuaciones del sistema. Entonces una solución es en realidad una n-tupla de números reales que satisfacen todas las ecuaciones del sistema. A eso vamos a entender como solución del sistema. Es decir, que al reemplazar x1 por alfa 1, x2 por alfa 2 y así sucesivamente hasta reemplazar xn por alfa n en cada una de las ecuaciones se obtiene una igualdad. Más específicamente, se debe dar las igualdades alfa 1, a1, 1, alfa 1 hasta a1n alfa n igual a b1, y hasta am1 alfa 1 hasta amn alfa n igual a bm. Y consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales de dos variables, un sistema 2×2, que tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Existen varios métodos para resolver el sistema. Por similitud con el método del que expondremos en esta sección, destacaremos el método de eliminación. Este método usa tres operaciones básicas para encontrar la solución de un sistema lineal, las cuales son sumar un múltiplo de la ecuación a otra ecuación con el objetivo de eliminar una de las variables. Por ejemplo, la operación menos 4 veces la ecuación 1, 2 más la ecuación 1, 3. Eso elimina la variable x y produce la ecuación menos 6y igual a menos 6. Y la otra es multiplicar una ecuación por una constante no cero con el objetivo de simplificarla. Por ejemplo, si multiplicamos la nueva ecuación menos 6y igual a menos 6 por menos un sexto, obtenemos y igual a 1. Y la otra es intercambiar el orden de las ecuaciones. Como las soluciones a un sistema son independientes del orden de las ecuaciones, este resulta ser irrelevante. Aplicando sistemáticamente esas operaciones se llega a la solución del sistema lineal, y para terminar de hacer la solución a este ejemplo, multiplicaremos la ecuación que se obtuvo en el paso 2, y igual a 1, por menos 3, y la sumamos a la ecuación 1, 2, y así obtenemos x igual a 1. Esto nos dice que la solución del sistema está dada por x igual a 1 y y igual a 1. De hecho, al reemplazar x por 1 y y por 1 en ambas ecuaciones, obtenemos la igualdad 1 más 3 por 1 igual 4, y 4 por 1 más 6 por 1 igual 10. Estos métodos que veremos en este libro son el método de aquí nos faltó como el método de eliminación, imagino que les faltó en el libro. Los métodos que veremos son el método de eliminación, el cual veremos en esta sección, y el método de multiplicación por una matriz inversa. Aclararemos que este método funciona solo en algunos casos. Entonces veremos el teorema que establece en qué casos, el teorema 1.12 en la sección 1.3. También veremos el método de multiplicación por la inversa a la izquierda de la matriz,
y este método también funciona solo en algunos casos, lo veremos en la sección 1.5. Y la regla de Kramer, el cual también aplica para algunos casos, ver sección 5.5. Es así, bueno, los profesores Omar Darío Saldarriaga y Hernán Giraldo, autores de este libro, nos están llevando pues, en esta aventura de aprender en este caso a sistemas de ecuaciones. Y retomando las soluciones para un sistema lineal, vale la pena notar que en el caso de dos variables hay tres posibles respuestas, y estas son: que el sistema tenga solución única, como en el ejemplo ilustrado anteriormente; que el sistema no tenga solución vacía, en el cual decimos que el sistema es inconsistente; y el sistema tiene infinitas soluciones, en caso en el cual decimos que el sistema es redundante. Notemos que el conjunto de soluciones de una ecuación lineal en dos variables, es decir, una ecuación de la forma ax más by igual c, es una recta en el plano, y tener un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables es tener las ecuaciones de dos rectas en el plano. Una solución al sistema determina las coordenadas de un punto sobre ambas rectas. Por tanto, las tres posibles soluciones descritas arriba corresponden a diferentes posibilidades geométricas que se pueden dar para dar rectas en el plano, para dos rectas en el plano, las cuales son que las rectas se intersecan en un punto, solución única; las rectas son paralelas, solución vacía; o las rectas coinciden, infinitas soluciones. Esas son las tres. Entonces miren que acá, si las rectas se cortan en un solo punto; si las rectas son paralelas, diferentes; y si son las rectas paralelas pero coincidentes. Es así, solución única, solución vacía y infinitas soluciones. Y cuando se resuelve un sistema lineal de tres ecuaciones en tres variables, también se obtiene, al igual que en el caso anterior, tres posibles respuestas: solución única, vacía e infinitas soluciones. En este caso, las soluciones a una ecuación lineal en tres variables, es decir, una ecuación de la forma ax más by más z igual d, forman un plano en el espacio. Uno de los objetivos de esta sección es mostrar que aún en dimensiones mayores se presentan exactamente las mismas tres posibilidades. En el caso general lo resolveremos usando matrices. Las usaremos a cada sistema lineal una de estas y aplicaremos operaciones elementales de fila para resolver el sistema. Las operaciones elementales de fila sobre matrices son simplemente operaciones equivalentes a las mencionadas en el método de eliminación al principio de esta sección, y pasamos entonces a dar la definición de una matriz. Entonces, una matriz real es un arreglo rectangular de números reales en m filas y n columnas, así, a su 1, 1 hasta su 1n para la primera fila, y bajamos hasta a la mésima fila, donde la primera componente es a su m1, y se va hasta la última componente a su mn, donde a su ij, el término genérico, es un número real, es decir, cada una de las entradas de la matriz son números reales, para i desde 1 hasta m y para j desde 1 hasta m. A esta matriz se le llama una matriz de tamaño m por n. Al número a su ij, ubicado en la i-ésima fila, y la columna j-ésima, se le llama ij-ésima entrada de la matriz. Y si m es igual a n, decimos que A es una matriz cuadrada de tamaño n por n, es decir, A es una matriz cuadrada si el número de columnas es igual al número de filas. Y las matrices formadas por las entradas a lo largo de una columna A serán llamadas columnas de A. Y más específicamente, la i-ésima columna de A es la matriz a su 1i hasta a su mi. Y una matriz de la forma A1 hasta AM, A1 hasta AM, será llamada matriz columna. Y similarmente, las matrices formadas por las entradas de una fila de A serán llamadas las filas de A. Y más específicamente, la i-ésima fila de A es la matriz a su i1 hasta a su im. Y una matriz con una sola fila será llamada matriz fila. En esta sección estaremos interesados en operaciones de fila sobre una matriz. Denotaremos f sub i a la i-ésima fila de una matriz A. F sub i a la i-ésima fila de una matriz A. Y ahora aquí nos da la tarea en MATLAB, y es para la matriz cuadrada de entradas 1, menos 1, 2, 0, que es de tamaño 2 por 2. Esta matriz se puede definir en MATLAB de la siguiente forma. Entonces aquí nos muestra cómo hacerlo. Aquí lo vamos a aprender a hacer en Python.
y entonces lo vamos a usar entonces vamos a primero a que este texto me desarrolle este texto para que nos quede en el cuaderno también. Entonces acá vamos a tomar que desarrolle este texto con los gráficos y demás utilizando Matplotlib hasta la definición de una matriz, aquí, hasta la definición de una matriz, en este caso va a hacerlo con Python. Aquí nos dice hasta aquí en MATLAB, bueno, aquí. Entonces, le voy a decir que desarrollame, bueno, pues edítame el lenguaje LaTeX y Markdown el siguiente texto agregando los gráficos con Matplotlib y además que los cambios de línea en las matrices y las expresiones matemáticas, las delimite con signo de dólar. Le especificamos cuál, porque así me las edita bien el editor que estoy utilizando, que es VS Code. Y los cambios de línea en las matrices, hazlos con doble backslash, es decir, con doble backslash. Eso creo que ya, hazlos, bueno, aquí le cambiamos hazlos, Markdown, siguiente, aquí ya, edítame, y Matplotlib. Bueno, entonces Matplotlib de Python. Presenta al final del texto la guía para aprender a crear una matriz con NumPy de Python. Entonces que NumPy nos va a permitir trabajar con matrices en Python. O sea, la librería va a ser excelente para matrices y vectores. Entonces va a ser una compañía en este curso maravilloso. Aquí le ponemos el texto para que me lo edite y ahora sí me lo entregue todo editadito y ya nos dedicamos a dejarlo ahí muy bien en el cuaderno Júpiter para facilitar el estudio de los estudiantes. A través del libro guía, la asesoría del profesor Marco Julio, del monitor también de la sede, y que tengan recursos los estudiantes para trabajar desde la casa y trabajar también en equipo. Aquí ya nos hace todas las ediciones, todas las ediciones matemáticas y nos muestra todos los ejemplos y el código para graficar las situaciones, los tipos de soluciones de un sistema. Nos dedica todo el tema con presentación muy buena como en la de libros. Nos ayuda mucho la inteligencia para organizar los temas y presentarlos a los estudiantes ya, no en el contexto de MATLAB, que es un software no libre, sino en el contexto de Python, que sí lo es, que sí es un software libre. Entonces acá pegamos esa parte y ya miramos cómo nos quedó. Mire que al final, aquí vamos a ver conclusión, nos muestra el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, conduce naturalmente al concepto de matriz que permite representar sistemas de forma compacta, aplicar algoritmos sistemáticos y desarrollar métodos computacionales eficientes. En capítulos posteriores, entonces, él nos dice que veremos eliminación gaussiana, producto de matrices, matrices inversas y aplicación en ciencia de datos y aprendizaje automático, que es una de las formaciones para los matemáticos, uno de los focos de formación de los matemáticos. Y aquí ya nos muestra todo el texto desde el inicio, entonces vamos a poder verlo desde ese cuaderno para el que tienes acceso a través de GitHub. Entonces acá
nos muestra primero el álgebra de matrices. Aquí lo encontramos. Es que en este capítulo se exhibe el método de matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Después se definen las operaciones con matrices, el producto de matrices y la inversa de una matriz. Y se termina el capítulo con algoritmos para calcular la inversa de una matriz y las inversas laterales de una matriz. Empieza con el de sistemas de ecuaciones, la define. Y mire que acá podemos ver cómo dejó la edición. Uno nos organizó la edición de las cosas para, por ejemplo, la definición. Aquí nos puso que un sistema de ecuaciones es un conjunto finito de ecuaciones. Una ecuación lineal es de la forma a1x1 hasta anxn igual a bn, donde los a sub i hasta sub m y los b son constantes reales y los x1 hasta xn son variables o incógnitas. En este caso decimos que la ecuación es lineal en n variables. Y los números a sub 1 hasta sub m se llaman coeficientes y a la constante b se le llama término independiente. Nos lo editó todo perfectamente. Aquí viene ya lo de mostrar un sistema de ecuaciones ya utilizando el lenguaje LaTeX, y mire que ya nos lo muestra como lo hemos visto allá, bien presentadito, un sistema de ecuaciones, de m ecuaciones con n incógnitas. Entonces ya nos da una muy buena edición matemática que renderiza bien VS Code. Al hacerle control enter, mire cómo nos muestra también el concepto de solución como una n tupla de números reales que al sustituirla en cada ecuación pues satisfacen cada una de las ecuaciones del sistema. A eso lo llamamos solución del sistema. Entonces aquí nos presenta todo y le quiero mostrar como los gráficos. Entonces los gráficos como nos lo presenta ChatGPT cuando lo pedimos así, los gráficos nos los va a dar con Matplotlib. Pues aquí él nos da el script de Python para hacerlo. Aquí le vamos a poner y convertimos esta línea en línea de código y corremos. Y vamos a ver que nos corra bien. Desde aquí corremos de nuevo y él nos muestra que aquí nos va a mostrar el ejemplo de dos rectas que se cortan en un punto para un sistema de solución única y nos lo pone bien el título. Después acá vamos a ver la siguiente tipo de solución de un sistema. Pues acá también lo ponemos en Y miren que ya es para cuando la solución es vacía. Y miren como ya nos deja toda la edición para que el estudiante tenga eso desde un cuaderno y también pueda modificarlo y experimentar con él. Entonces hacerle modificaciones para hacer un estudio interactivo. Aquí muestra la recta azul y la recta punteada naranja, que son la misma recta en realidad. Entonces que cuando hay redundancia en un sistema es porque las dos ecuaciones representan la misma recta. Y ese es el caso en el que entonces las rectas son coincidentes y ahí son del sistema tiene infinitas soluciones. Que nos da las tres posibilidades de solución de un sistema. Y como le hemos pedido que al final nos muestre cómo crear una matriz en Python. Entonces aquí nos dice una guía para ya crear matrices en Python. Nos dice importa NumPy, que nos dice que importe NumPy como NP. Es decir, importa la librería experta en el cálculo matricial y vectorial. Luego crea una variable A. Ya nosotros los matemáticos crean una variable A es nombre de la variable, operador de asignación el igual, y ya utiliza la función array evaluada en una lista de listas, donde vas a crear una lista para la primera fila y una lista para la segunda fila de la matriz. Y así la creas. Y en la siguiente línea escribimos la A para mostrarla. Y aquí nos muestra la línea de salida de la matriz de entradas 1, menos 1, 2, 0. Y bueno, aquí ya nos muestra otras, nos dice cómo crearlas. Otras, pero ya vectores columnas, vamos a usar otras matrices. Va como crear una matriz que sea columna, una matriz columna. Vamos también a mostrar cómo crear matrices columnas en Python. Aquí nos muestra qué se hace creando una variable b con la función array de nuevo y aplicada una lista de listas donde la matriz columna es porque porque en la fila no tiene ni una sola componente. Entonces tiene, en este caso, 3 filas, que son 3 listas, que no tiene sino una sola componente. Entonces las listas azules son las filas de la matriz columna y las corchetes lila ya son los delimitadores de la lista de listas. Y así miren que ya no lo crea y aquí ya lo vamos a imprimir. Entonces como se ve acá una matriz columna, entonces nos lo muestra de manera vertical utilizando la función array.
Aquí ya nos va a mostrar en el caso de crear una matriz fila. Entonces aquí también la matriz fila utilizando Python, otra vez con la función array, pero ya aquí es una matriz que tiene una lista de Python que tiene una lista para la primera fila, no tiene sino una sola fila. Así la creó, y para mostrárnosla, entonces escribimos el nombre de la variable, que es la matriz, que guarda la matriz, y aquí la vemos. Una matriz fila que se ve de manera horizontal. Y ya aquí también nos muestra para otros tipos de matrices. La matriz, una matriz de ceros de orden 3×3. Entonces nos va a crear una matriz de ceros con la función zeros de NumPy. Y aquí le vamos a poner de una vez la z para que al correrla la cree y la muestre. Aquí nos muestra la matriz de ceros de orden 3×3 de entradas con punto decimal. La matriz de identidad con la función np.ey. Entonces aquí con eso, diciéndole 3, la función ey evaluada en 3 para que nos cree esa matriz de identidad de orden 3×3. Miren la matriz de identidad, que es una matriz escalar, es decir, que tiene una diagonal en la que todos los elementos son iguales y los demás términos de las entradas de la matriz son ceros. Una matriz escalar con diagonal principal toda de unos. Eso es una matriz de identidad. Y aquí también ya nos va a enseñar cómo acceder a las entradas de una matriz con notación de corchetes, dándole las dos, la fila y la columna de la matriz, inicializando la primera fila indexada con el 0 y la primera columna indexada con el 0, teniendo en cuenta eso. Entonces aquí nos muestra que la entrada 0, 1 es la entrada, ahí en la entrada 0, 1 está el -1. Entonces mire que nos enseña muchísimo. Y aquí nos muestra también que si quiero ver la primera fila completica, entonces le pongo 0,2 puntos para que diga la fila 0, es decir, la fila que quiero es la fila 0, y para decir todas las columnas de la fila 0, entonces le pongo 2 puntos. Y ya con eso miren que al correrla me da toda la primera fila de la matriz. Y también puedo obtener la primera columna. Entonces miren que todo lo que nos entrega para poder manipular matrices en Python. Yo quiero ir a la segunda columna. Entonces 2 puntos, 1, porque el índice 1 en el segundo índice es para columnas, y si es el índice 1 es para la segunda columna, el índice 0 es para la primera. Aquí nos muestra las entradas de la segunda columna, que son -1 y 0, pero las muestra de manera horizontal. Y bueno, y aquí ya termina con eso, con las conclusiones, y nos hace ofrecimientos sobre más cosas que nos puede entregar alrededor de lo que estamos haciendo con matrices. Y aquí ya seguiremos editando el cuaderno de acuerdo a la lectura a este texto. Entonces miren que es bastante bueno cuando estos textos los estudias utilizando también Python, porque estos libros del Germinal siempre nos están diseñando de tal manera que sean vinculados a algún lenguaje de programación. Y ya aquí nos dice que al sistema lineal de m ecuaciones con n incógnitas definido en la ecuación 1,1 se le asocia la matriz de tamaño m por n más 1, llamada matriz aumentada. Entonces mire que esa es la matriz que tiene los coeficientes de las variables y el vector columna de términos independientes. Se le llama matriz de coeficientes, llamada la matriz de coeficientes o matriz asociada al sistema lineal. Cada fila de una matriz tiene los coeficientes de cada una de las ecuaciones, incluyendo el término independiente, y cada columna está asociada a una variable excepto la última columna, que contiene los términos independientes. Nótese que dada una matriz de tamaño m por n más 1, bueno, note que dada una matriz de tamaño m por n más 1, a esta también la podemos asociar a un sistema lineal de m ecuaciones con n variables. Y la matriz asociada a un sistema, por ejemplo este sistema 2×2, está dada así. Mire que son los coeficientes 1, 4, 2, 5 y los términos independientes 3, 6 en la última columna de la matriz asociada a un sistema. Por otro lado, el sistema lineal asociado a una matriz de 4 columnas, del sistema asociado a una matriz de 4 columnas, es un sistema ya de 3 variables y de términos independientes 0 y 1. Entonces, podemos pasar de una matriz a un sistema asociado o de un sistema a una matriz asociada a él.
y las operaciones descritas en el ejemplo 1.1 que se realizan sobre las ecuaciones de un sistema lineal en el método de eliminación se traducen en operaciones de fila sobre matrices llamadas operaciones elementales de fila, las cuales describiremos a continuación. Entonces van a definir las operaciones elementales, que sean A una matriz tamaño M por N. Una operación elemental de fila sobre A es una de las siguientes operaciones. Multiplicar una fila por una constante distinta de 0. Se usará la notación CFI es FI, o flecha de FI. Es decir, voy a hacer que la FI se vuelva C veces ella, para indicar que se multiplica la fila I por la constante 0. Y la otra es sumar un múltiplo de una fila a otra fila. Se usará la notación CFI más FJ igual a flecha FJ, para indicar que se le suma C veces la fila I a la fila J. En estos dos casos, la fila que aparece después de la flecha es la fila que se debe modificar o simplemente a la que se le debe aplicar la operación. Y la otra es intercambiar filas. Se usará la notación FI doble flecha FJ para indicar que se intercambia la fila I con la fila J. Y aquí nos muestra ya ejemplos de esas operaciones. Entonces vamos a pedirle que nos edite hasta ahí y luego definir también forma escalonada reducida. Entonces vamos a que nos haga eso. Aquí hemos definido en MATLAB una matriz y hemos dejado hasta aquí. Bueno, ya que seguimos con el concepto de matriz aumentada o matriz asociada a un sistema y sistema asociado a una matriz. Y aquí ya la forma escalonada reducida y con el ejemplo en MATLAB. Es que el ejemplo lo desarrolla pero en Python. Ya luego seguimos con el teorema. Entonces aquí le vamos a decir también que nos edite hasta aquí. Ahora, edítame el siguiente texto con los parámetros de que te di en el texto anterior, que te indiqué para el texto anterior. Entonces ya que nos edite y al final presentar los ejemplos para MATLAB en ejemplos con Python. Entonces, que le ponemos el texto a editar y ya que él nos lo deje organizadito para dejarlo en el cuaderno de acuerdo a cómo el autor, Omar Saldarriaga, en su libro de álgebra lineal lo sugiere para los estudiantes, por lo que ya ha adaptado a hacerlo con Python. Entonces ya tenemos una adaptación de este curso a hacerlo con Python. Entonces eso enriquece mucho porque yo estoy formando a los estudiantes en los fundamentos de programación y asociado a ciencia de datos, y el álgebra lineal está muy relacionado a la ciencia de datos. Entonces conviene mucho apoyar a los estudiantes en fundamentos de programación y álgebra lineal para que efectivamente su formación sea muy de gran calidad. Aquí ya me dio el texto, lo tomamos y aquí que ya nos muestra cómo hacerlo y lo pegamos acá en la nueva línea de texto de nuestro cuaderno y vemos cómo nos lo entrega. Entonces acá miren que él nos editó para que ya el nuevo texto tenga aquí nos dice que nos va a presentar el texto editado en Markdown y LaTeX siguiendo exactamente los parámetros que solicitamos: expresiones matemáticas delimitadas con signo de dólar, matrices con saltos de línea de doble backslash, inclusión de ejemplos de visualización con Matplotlib, y al final los ejemplos que originalmente estaban en MATLAB convertidos a Python utilizando NumPy y SymPy. SymPy ya es para cálculo simbólico y NumPy sirve para cálculo numérico, matricial y vectorial. Y aquí nos muestra que él empezó con que a un sistema lineal de m ecuaciones con n variables definido en la ecuación 1,1 se le asocia una matriz aumentada de tamaño m por n más 1. Es decir, ya va a tener m filas, pero ya no va a tener solo n columnas, sino n más 1 columna, una columna más por el vector de términos independientes.
aquí nos lo muestra, miren la edición, cómo nos queda, de bonito. Aquí están los coeficientes y este es el vector de términos independientes. A esta matriz se le llama matriz de coeficientes aumentada o matriz asociada al sistema lineal. Cada fila contiene las coeficientes de una ecuación junto con el término independiente de cada ecuación. Y cada columna corresponde a una variable, excepto la última que contiene los términos independientes. Y de manera recíproca, dada una matriz de tamaño m por n más 1, podemos asociarla a un sistema lineal con n variables. Entonces aquí nos muestra el ejemplo, editadito ya, bien editado, no sino correrlo, como le deja uno ya la edición del texto de bien. La matriz asociada al sistema, este sistema 2×2, entonces esta matriz que tiene los términos independientes y los coeficientes. Maravilloso. Y aquí, por otro lado, el sistema lineal asociado. Entonces aquí nos muestra ya, dada una matriz, el sistema lineal asociado, el trabajo inverso. Te doy la matriz, dame el sistema asociado. Y si la matriz tiene, en este caso, 4 columnas, entonces el sistema asociado tiene 3 variables y un vector de términos independientes. Aquí tiene un problema, bueno, aquí sí no hay ningún problema porque el 2 lo dejo por acá. Entonces está perfecto. Y ahora nos va a definir también, nos dejó también las operaciones elementales de fila que ya hemos leído, que las operaciones realizadas en el método de eliminación que vimos antes se traducen en operaciones elementales de fila sobre matrices. Y aquí ya las va a definir. Entonces primero, sea una matriz de tamaño m por n, una operación elemental de fila es una de las siguientes. Multiplicar una fila por una constante no nula. Se escribe C veces FI, flecha de FI, como bien nos lo dejó el autor. Entonces quedó muy bien editadito. Qué bacanería. Gracias a ChatGPT. Y sumar un múltiplo de una fila a otra fila. Se escribe C veces FI más FJ, se convierte en FJ. Estas dos se repiten. Aquí la que vamos a modificar y diciendo que le vamos a sumar FJ C veces FI. Y intercambiar filas, entonces aquí nos muestra la notación para ella, que va a ser FI, flecha doble, FJ. Y consideramos nuevamente ahora sí un sistema, mire cómo nos muestra ese sistema 2×2, y entonces nos muestra la matriz asociada. Aquí ya nos muestra, aquí, el aplicar operaciones elementales a la matriz asociada. Aquí dice que aplicamos menos 4 veces F1 más F2 para convertir la segunda fila así, haciendo que debajo del 1, este 1 de la primera columna, todo se vuelva a 0. En el paso 2 nos está mostrando que la segunda fila la vamos a cambiar por un sexto de ella, menos un sexto de ella. Entonces así, la que estaba así, se volvió, en la segunda fila fue la única que cambió a 0, 1, 1. Luego ya en el paso 3, en este proceso de escalonamiento, dice que va a cambiar la fila 1 por menos 3 veces la fila 2 más la fila 1. Y así nos va a quedar arriba del segundo 1 en la columna 2, también 0. Y así hace que escalone y reduzca la matriz. Así nos queda esta primera matriz de 4 componentes, una matriz de identidad, y aquí nos quedó unos términos independientes 1 y 1. Para decirnos que entonces la solución va a ser x igual 1 y y igual 1. De esa manera interpretamos ya a partir de la forma escalonada reducida la solución del sistema. Es aplicar operaciones elementales de fila nos permite llevar una forma escalonada reducida de la matriz asociada al sistema para poder ver de manera explícita cuál es la solución del sistema. Eso es algo muy bacano en este estudio. Y aquí entonces nos muestra con Matplotlib el gráfico, y aquí nos muestra el gráfico con la solución. La solución entonces es 1,1, que vamos a metrizar el eje horizontal con plt.xtix, y aquí nos sugiere cómo. Entonces aquí le voy a decir que asocie lo que sugiere para que miren que nos facilita que efectivamente la solución es el punto de intersección de las dos rectas asociadas a las ecuaciones del sistema. Aquí nos muestran las ecuaciones del sistema en color, que el azul es la primera ecuación y la naranja es la segunda ecuación, y es el punto de intersección que es el punto 1, 1, que vimos que la solución era efectivamente 1, 1. Entonces así nos muestra gráficamente que la solución del sistema es única. Y bueno, aquí ya sigue desarrollándonos el tema de la mano pues entonces de Omar Sardariaga y ChatGPT. Y aquí para resolver sistemas de forma sistemática se utiliza lo que estamos llamando forma escalonada reducida. Y aquí la va a definir qué va a ser una forma escalonada reducida.
Entonces, una matriz A estará ya en la forma escalonada reducida si cumple, primero, que la primera entrada no nula de cada fila sea un 1. Que la primera entrada no nula de cada fila sea un 1. A ese elemento se le llama pivote o 1 capital. No sé también decirle 1 capital o 1 principal. Y el pivote de una fila inferior aparece más a la derecha que el de la fila superior o que le antecede. En la columna de un pivote, todas las demás entradas deben de ser 0. Eso también, para que esté en la forma escalonada reducida. Y lo cuarto es que las filas nulas aparecen siempre al final de la matriz. Esa es la cuarta condición que hace que una matriz la podamos llamar o podamos decir que está en la forma escalonada reducida. Aquí un ejemplo nos muestra las siguientes matrices están en forma escalonada reducida. Esta de orden 3×3 está en forma escalonada reducida, la matriz identidad. Cuando tenemos la forma perfecta, en la que cada columna tiene un 1 y esos unos van de forma escalonada. La matriz B también, pero solamente tiene dos columnas asociadas a unos principales. Y aquí ya ponen, y aquí diciendo que en asterisco, diciendo que aquí puede haber cualquier número. Y cualquier número y seguirá estando en una forma escalonada reducida. Aquí también, aquí entonces tiene uno para la primera columna y uno para la última columna. Los unos están en forma escalonada, ya es un escalón más largo, y aquí puede estar cualquier número. Entonces cualquier número puede estar acá y seguirá estando en la forma escalonada reducida. Y aquí también, entonces ya un pivote para la segunda columna y un pivote para la tercera, pero para la primera no hay pivote. Entonces, donde asterisco representa que ahí puede ir cualquier número real arbitrario. Ya aquí nos va al ejemplo computacional. Aquí tan bueno eso queda, a mí me parece maravilloso. Que como está dejando editado, gracias a ChatGPT y a la teoría presentada por el profesor Omar Saldarriaga. Y aquí, entonces, ya nos muestra, ejemplo computacional, originalmente estaba en MATLAB. Aquí nos da una matriz grandecita de 3 filas, pero por 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, el ejemplo equivalente en Python, en MATLAB se usa REF, RREF para llevar a la forma escalonada reducida. Pero en Python se utiliza SymPy, que aquí nos muestra que con la librería de cálculo simbólico, aquí crea la matriz con la función sp.matrix y le mete otra vez una lista de listas donde cada una de las listas que hace parte de la lista son una fila de la matriz. Entonces aquí en esta primera parte crea la matriz y en la segunda aplica .ref, el método .ref a esa matriz para llevarla a la forma escalonada reducida, y aquí ya la va a mostrar. Pues mire que aquí nos dice, pero nos falta SymPy, entonces lo vamos a dejar instalado para la presentación a los estudiantes en la asesoría y en estos videos y hacerlo lo más rápido posible. Entonces acá le ponemos pip install SymPy y nos instala la librería de cálculo simbólico en nuestro VM asociado a investigación en asesoría, en el Virtual Environment, pero de la carpeta de asesoría para los estudiantes. Y acá, bueno, se demora un ratico en instalarlo dependiendo de la velocidad del internet, las capacidades de tu equipo. Aquí está instalándolo, entonces tarda un ratico hasta que esto aquí se llene completo para que veamos ya la forma escalonada reducida. Entonces ya hay un método asociado a la librería SymPy que nos hace todo ese escalonamiento muy rápido, desde que la librería ya está instalada, que se está demorando un ratico. Aquí ya terminó, ahora sí, corremos acá, y ahora sí nos lleva eso a la forma escalonada reducida y nos dice que mire que queda así: 1, 0, menos 13 tercios, un tercio, 0, 1, menos 2 tercios, menos un tercio, y la última fila son de ceros, y nos dice que los pivotes están en la columna 0, o sea, la primera columna, y en la segunda. No hay más columnas con pivote, es decir que la tercera y la cuarta columna no quedaron asociadas a pivote. Eso fue lo que quedó, lo que nos indica cuando da ese resultado. Nos da la matriz en forma escalonada reducida y nos indica a través de una tupla de Python cuáles son las columnas asociadas a pivote o uno principal. Aquí ya nos dice el resultado que se espera, entonces aquí lo podemos ver, ya así editadito.
forma escalonada reducida, y ya la visualización del proceso en Python. Entonces aquí nos dice que lo va a visualizar con SymPy, creando las variables simbólicas con la función symbols, indicándole que las variables del sistema son x, y, z, creando la primera ecuación, una variable para la primera ecuación, la escribe, pero la escribe igualada a 0, entonces ya no escribe la parte de igual 0, nada más escribe el lado izquierdo cuando está igualada a 0, la ecuación 2, el lado izquierdo cuando está igualado a 0, y la ecuación 3, el lado izquierdo cuando está igualado a 0. Ella le dice resolver con la función solve, dándole la lista de las ecuaciones y la lista de Python de las variables. Y aquí ya él te entrega la solución del sistema. X es 13 tercios de z menos un tercio, y es 2 tercios de z más un tercio. Entonces nos muestra que el sistema tiene infinitas soluciones. De parámetro z, y entonces todas las variables ligadas o asociadas a pivote, x y y, quedan en términos de la variable z, de tal manera que si usted le da un valor a z, un valor particular a z, un valor real particular, va a obtener una tripleta solución de este sistema que tiene infinitas. Es así, SymPy es muy bueno para expresarnos la solución general de un sistema de infinitas soluciones. Es muy bueno. Y aquí ya nos muestra que lo que vamos a entender como eliminación gaussiana. El proceso de aplicar operaciones elementales de fila hasta obtener la matriz escalonada reducida se llama eliminación gaussiana o método de Gauss-Jordan. Este procedimiento permite determinar si el sistema tiene solución y encontrar la solución cuando existe. Y aquí ya nos ofrece más cosas que nos puede ofrecer para lo que estamos haciendo. Y aquí ya volviendo al libro, seguimos con el teorema que nos quiere presentar, de que toda matriz se puede llevar por medio de, aquí le faltó un espacio de operaciones elementales de fila a una matriz en forma escalonada reducida. Entonces aquí fue un teorema que quedó mal editadito en esta versión del libro. Y entonces ya sí nos muestra que es que toda matriz la podemos llevar a esa forma escalonada reducida asociada a ella, utilizando eliminación gaussiana. Y más que una demostración de este teorema, el siguiente es una descripción de un algoritmo para calcular la forma escalonada reducida de una matriz. Aquí nos muestran la demostración. Bueno, ya esta es como feita, pero la voy a pasar, nada más que me la edite, para luego ver que en el ejemplo dice calcular la forma escalonada reducida de una matriz, que en este caso nos da de 3×3. Aquí nos muestra ese proceso de aplicar las operaciones para que practiques con él, y yo también en asesoría te puedo apoyar en eso. Aquí también otra, calcule la forma escalonada de otra matriz de 3×3, y aquí ya un teorema que considerando el sistema en forma general que nos presentan ahí, sea la matriz asociada a este sistema y A' la forma escalonada reducida de A. Entonces se tiene lo siguiente: si A' tiene un pivote en todas las columnas excepto en la última, entonces el sistema tiene solución única. Y si A' tiene un pivote en la última columna, entonces el sistema tiene solución vacía. Si A' tiene pivote en la última columna, entonces el sistema tiene solución vacía. Hay una inconsistencia ahí. Y si A' no tiene pivote en la última columna y hay al menos otra columna sin pivote, entonces el sistema tiene infinitos. O sea, nos dice las formas, cómo a partir de la forma escalonada puede deducir cómo es la solución del sistema asociado a esa matriz asociada al sistema. Aquí ya nos muestra la demostración, también nos interesan algunas de ellas, entonces también, y las practicaremos. O sea, las voy presentando una a una en cada video para las demostraciones que más vamos a necesitar. Y la observación, los recíprocos de las tres afirmaciones del teorema anterior también son ciertos, y en la sección 1.4 veremos que las operaciones elementales de fila son reversibles, lo cual permite aplicar operaciones elementales de fila a A' para recuperar la matriz A original, lo que nos devuelve el sistema original. La siguiente afirmación se deduce fácilmente del teorema anterior. El corolario es que un sistema lineal con más variables que ecuaciones nunca tiene solución única. Nunca tiene solución única si tiene más variables que ecuaciones. La demostración se deja como ejercicio, y la otra es, el ejemplo 9 es que este ejemplo se muestra las posibles soluciones para sistemas lineales 2×2 según las matrices escalonadas reducidas.
Entonces aquí en el ejemplo 1.4 se expuso que la matriz asociada al sistema era esta y que la forma escalonada era esta. Y por el teorema 1.2 el sistema tiene solución única, porque tiene en realidad solo dos pivotes. En la última columna no tiene pivote. Entonces si tiene pivotes por cada columna, excepto en la última, es de solución única. La matriz asociada al sistema a este sistema es esta, y le corresponde una matriz escalonada así, en la que tiene pivote la última columna. Entonces este no tiene solución. Si tiene pivote la última columna del sistema asociado a un sistema, el sistema es de solución vacía. Y la matriz asociada a este sistema está dada por este y su forma escalonada tiene solo pivote para la primera columna, y las otras columnas no tienen pivote. Entonces ya por el teorema este tiene infinitas soluciones, porque hay al menos una variable libre y una variable ligada. Y aquí ya nos muestra otro ejemplo. Determine si el sistema tiene soluciones, y si las hay infinitas, escríbala de forma paramétrica. Y aquí ya otro ejemplo de solución, utilizando también la forma escalonada, y aquí ya con MATLAB y una definición sobre sistema homogéneo, que va a ser un sistema en el que el término independiente, el convector de términos independientes es el vector 0, o todos sus componentes son 0. Y aquí nos va a decir que un sistema lineal que sea homogéneo, que tiene el vector de términos independientes todo 0, pues siempre tendrá solución. Eso siempre se van a hacer sistemas siempre solubles. Y aquí ya la otra definición, y es que sea una matriz y A' su forma escalonada reducida, definimos el rango de A, denotado por rango de A como el número de pivotes de su forma escalonada reducida A'. Aquí ya un ejemplo para hallar rangos de matrices, y aquí ya problemas. Ya con eso terminamos la lectura a la primera sección, para seguir después con operaciones con matrices y vectores. Y aquí ya le voy a dejar que él me edite el resto hasta el final, bien editadito. Entonces, en Organiza eso, nosotros habíamos llegado ahorita, era hasta, miremos acá, habíamos llegado, bueno, hasta aquí. Entonces, hasta aquí, empezando el teorema. Entonces, vamos a decirle que vaya, nos edite hasta la terminación ya, con problemas para los estudiantes, hasta el final, con los problemas, para empezar ya operaciones con matrices y vectores. Entonces aquí ya terminamos el tema acá. Control C, le vamos a decir entonces que me edite. Entonces ahora edítame este tercer texto usando los parámetros que te indiqué para el primero, y ya con eso ya nos queda muy bueno este primer video de apoyo a los estudiantes en el estudio de la primera sección para este parcial. Entonces lo que queremos siempre es un acompañamiento a la lectura de los estudiantes, un asesoramiento para poder llevar a eso a utilizarlo con Python, y ya en asesoría presencial. Entonces aquí ya le ponemos, es un texto bastante largo para terminar la sección, pero bastante jugoso y de una gran formación para todos, especialmente para los estudiantes, para los que trabajamos. Aquí ya nos da toda la edición en LaTeX, que queda hermosa para poder ser renderizada a través de VS Code. Aquí ya todo nos entrega todo. Aquí ya nos entrega todo ya lo otro, y les agradezco mucho su atención.